Bueno, muy buenos días. En este video vamos a presentar algunos ejemplos de conexión remota y execute statement en bases de datos. Bueno, comencemos por los ejemplos. En este primer ejemplo vamos a usar dos máquinas virtuales, una máquina virtual con un sistema operativo Windows 7 y una máquina virtual con un sistema operativo Linux Debian. En la máquina virtual con Windows 7 vamos a tener un Fireware y en la máquina virtual con Linux Debian también vamos a tener un Fireware. El de Windows 7 es 3.0 y el de Linux Debian es 2.5, pero eso no nos causa ningún inconveniente. Bueno, vamos a construir un store procedure que se ejecuta en la máquina virtual que tiene Windows 7 en el servidor Fireware, y su ejecución crea una tabla en una base de datos sobre Fireware que está en la máquina virtual con Linux Debian, ¿sí? Aclaramos que el store procedure se ejecuta en Fireware en Windows 7, pero el create table se va a ejecutar en Fireware de Linux Debian, ¿sí? Bueno, en el primer ejemplo vamos a crear en Fireware, que está en Windows 7, y en Linux Debian, una base de datos llamada dbEjemplo execute statement. Quiere decir que la base de datos dbEjemplo execute statement la vamos a tener que crear en el Fireware de Windows 7 y en el Fireware de Linux Debian, ¿sí? En el punto 2 solamente creamos el procedimiento llamado crear tabla T2 de 3 en la base de datos creada en Fireware sobre Windows 7, ¿sí? No la vamos a crear en el Fireware que está en Debian, en el Linux Debian, porque la idea es esa, que el store procedure la cree automáticamente. Entonces, cuando se ejecuta este procedimiento en Windows 7, se va a crear en el Linux Debian la tabla T2-Dev3, ¿sí? Acá estamos viendo el store procedure, que va a estar en el fireware de Windows 7. Bastante simple, tiene una variable varchar. Ahí en esa variable varchar se va a escribir la sentencia del create table, y la particularidad que tiene el execute statement, que le está indicando la IP de la máquina, el puerto y la ubicación dentro del file system en esa máquina, a dónde se tiene que crear la tabla, ¿sí? Entonces fíjense que el IP, después viene el puerto 3050, después viene todo el path de ubicación y termina con el nombre de la base de datos donde se tiene que crear la tabla. Entonces fíjense que le indica, el execute statement indica que la tabla T2 del 3 se cree en el IP 192.168.170, que es donde está corriendo Linux Debian, en el puerto 3050, que es donde está escuchando Fireware, y después la ubicación dentro del file system y el nombre de la base de datos. Bueno, acá ya estamos mostrando el ejemplo. Acá vemos la máquina virtual Windows 7. Ya tenemos la ventana de nuestro Flame Robin, cliente del servidor Fiverr. Entonces ahí vemos, ya hemos creado la base de datos de ejemplo execute statement, y dentro de la base de datos de ejemplo execute statement tenemos el store procedure crear tabla T2 dev 3, ¿sí? Vamos a ver el procedimiento, ¿sí? Acá tenemos el procedimiento, tenemos la variable ls comando, el create table, que se va a ejecutar en el fireware de Linux Debian. Tenemos el execute statement, y acá tenemos la conexión a nuestra máquina virtual 192.168.170, a donde está Linux Debian, el puerto de escucha del servidor Fireware y el path donde está ubicada la base de datos de ejemplo execute statement en nuestra máquina virtual que tiene Linux Debian. Así que si nosotros ejecutamos este procedimiento en Windows 7, deberíamos crear la tabla T2-Dev3 con esta estructura, ¿sí? En el fireware de Linux Debian, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ejecutarla, vamos a ejecutar el procedimiento. Primero vamos a ver acá tenemos la máquina virtual Linux Debian. También tenemos el cliente Flame Robin conectado a nuestro servidor Fireware en Linux Debian. Acá tenemos la base de datos creada de ejemplo execute statement, y vemos que no tenemos ninguna tabla. O sea, aquí debería aparecer
la tabla T2-DEP3 después de ejecutar el Store Procedure en Windows 7. Bueno, vamos a Windows 7 y vamos a ejecutar el procedimiento, ¿sí? Bueno, vamos a mandar a ejecutar el procedimiento. Acá estamos en Windows 7, en el fireware de Windows 7, así que vamos a ejecutar. Ahí está. Bien. Bueno, ejecutamos y ahora vamos a ver nuestro acá nuestro Flame Robin conectado al servidor Fiber en Linux Debian. Vamos a hacer el refresh y ahí tenemos la tabla creada, ¿sí? Acá tenemos la tabla creada, ¿sí? Fíjense, podemos ir a T2. Bien. Ahí está. Bueno, y está vacía. ¿Por qué? Porque en nuestro segundo ejemplo, la idea es insertar desde Windows 7, desde Firebird de Windows 7, insertar filas en esta tabla que está en Linux, ¿sí? Nuestro segundo ejemplo es muy simple, usamos las mismas máquinas virtuales, la misma base de datos y la idea en este ejemplo es insertar una fila desde el Firebird de Windows 7 a la tabla que recién hemos creado en Firebird de Linux Debian, ¿sí? Así que bueno, vamos a mostrar el ejemplo. Bueno, aquí de nuevo ya estamos en nuestra máquina virtual Windows 7. Estamos en nuestra base de datos de ejemplo Execute Statement y ahora vamos a mostrar el procedimiento insertar server en dev T2 dev3. Vamos a mostrar el procedimiento. Acá tenemos el procedimiento, ¿sí? Bien, al procedimiento le vamos a pasar un código y un nombre. Eso es lo que va a insertar en la fila, ¿sí? En la tabla T2-DEP3, pero acuérdense, lo va a hacer en Firebird en Linux Debian. Bueno, ahora el string de inserción que ponemos en la variable varchar lc comando es el típico insert en una tabla, ¿sí? Y bueno, acá volvemos a ver el execute statement, ¿sí? Indicando en qué IP, en qué puerto, en qué file system, ¿sí? Y en qué base de datos tiene que hacer el insert sobre la tabla T2-DEP3. Bueno, así que lo vamos a ejecutar. Vamos a rescatar de acá la línea de ejecución. Bien. Bueno, vamos a recordar que en nuestro máquina virtual Linux Debian ya tenemos creado del ejemplo 1 la tabla T2-DEP3 y está vacía, así que vamos a realizar el execute procedure de insert server en dev T2-DEP3, un código 400 y un nombre 400. Bueno, vamos a... Bien. Vamos a nuestra máquina virtual Linux Debian y vamos a ejecutar. Bien, ahí estamos. Perfecto. Bueno, los famosos commit ¿sí? De Firebird, ¿sí? Bueno, ahí tenemos la inserción remota, diría yo, utilizando el execute statement, ¿sí? Perfecto. Bueno, ejemplo 2 entonces. Vamos al ejemplo 3. Bueno, el tercer ejemplo utiliza las mismas máquinas virtuales, la misma base de datos, la misma tabla, pero lo que va a hacer este ejemplo es un store procedure que va a recorrer una tabla
en la base de datos del Firebird de Windows 7 y va a ir insertando las filas de esa tabla en la tabla T2 Dev3 en el Firebird de Linux Debian, ¿sí? Así que bueno, vamos a probar el ejemplo. Bueno, aquí estamos nuevamente en nuestro servidor Windows 7. Acá vemos el procedimiento del ejemplo 3, copiar el contenido de una tabla. Vamos a copiar el contenido de la tabla que vemos aquí, la tabla T1, ¿sí? T1 Dev. El contenido de esta tabla lo vamos a copiar en la tabla T2 Dev del Firebird de Linux Debian. Vamos a ver el procedimiento. Bien, acá tenemos el procedimiento que va a ser un for select sobre la tabla T1 Dev 3 en el Firebird de Windows 7, y por cada fila de la tabla T1 Dev 3 va a ejecutar el insert, ¿sí? El execute statement va a ejecutar lo que tiene el S comando, que es el insert de la fila en la tabla T2 de Dev3 en el Firebird de Linux Debian. ¿Por qué? Porque acá tenemos la IP de nuestro Linux Debian, tenemos el puerto donde escucha el servidor Firebird en Linux Debian, la ubicación de la base de datos y la tabla en la cual tiene que hacer el insert en el Firebird de Linux Debian. Bueno, este es un procedimiento que casualmente es un procedimiento de selección, ¿sí? No es un procedimiento de ejecución, así que tenemos que usar el suspend, ¿sí? Bien, vamos a ver que tenemos, acá tenemos en nuestra máquina virtual Linux Debian, tenemos la tabla T2 Dev 3 como la dejó el ejemplo 2, ¿sí? Así que bueno, vamos a ejecutar. Vamos a buscar la línea de ejecución para no tipearla. Vamos a ejecutar el procedimiento. Bueno, ahí nos muestra el procedimiento, lo que tiene la tabla T1 Dev 3 en el Firebird de Windows 7, y eso es lo que tendría que haber copiado en el Firebird de Linux Debian. Vamos a ver si es así. Ahí está, ¿sí? Ahí lo copió. Ahí tenemos los datos. A ver, ahí está. Son 6 filas y acá deberíamos tener las 5 filas, ¿no? Acá tenemos 5 filas y acá tenemos 6 filas porque ya habíamos insertado una que era 400, ¿sí? Bueno, acá termina el tercer ejemplo. Bueno, nuestro cuarto ejemplo muestra ahora el execute statement, pero dentro de un trigger. Así que bueno, vamos a hacer un ejemplo donde hacemos un trigger de after delete que se va a ejecutar sobre una tabla que está en Firebird sobre Windows 7 y va a replicar el delete en una tabla que está en Firebird sobre Linux Debian, ¿sí? Bueno, vamos a ver el ejemplo. Bueno, ya estamos de nuevo en nuestra máquina virtual Windows 7. Acá estamos viendo nuestra base de datos ejemplo y acá vemos los dos triggers que tenemos hechos. Vamos a ver el trigger de after delete sobre la tabla T1 Dev 3. Bueno, acá estamos viendo el trigger, ¿sí? Es un trigger sobre T1 Dev 3 de after delete. Entonces, cuando se haga un delete de una fila en la tabla T1 Dev 3 que está en el Firebird de Windows 7, va a ser un delete de la tabla T2 Dev 3 que está en el Firebird de Linux Debian, ¿sí? Acá tenemos la ubicación, como ya lo explicamos.
Así que bueno, vamos a probar este execute statement dentro de un trigger de after delete, ¿sí? Bueno, probémoslo. Vamos a ver qué tenemos. Antes que nada, vamos a ver qué tenemos. Bueno, nos vamos a demorar un poquito acá, que se me pasó el tiempo. Bien, bueno, estas son las filas de T12 Dev3 en Firebird de Linux Debian. Vamos acá y vamos a ejecutar un delete. Vamos a ver. Bueno, vamos a hacer un... El 31 por supuesto que está acá. Acá está el 31, así que vamos a borrarlo. Bien, seguro que acá lo borró. Ahí está el 31, no está. Vamos a nuestro... Ahí está. El 31 lo borró. ¿Sí? Bueno, este es otro ejemplo de execute statement, ahora dentro de un disparador. De la misma manera podemos hacer esto dentro de un disparador de after insert o de after update, ¿sí? Bueno, acá tenemos otro ejemplo, ahora dentro de un disparador de after update. Tenemos todas las posibilidades, ¿no? Dentro de los triggers de insert, delete y update de usar el execute statement. Así que bueno, vemos este ejemplo. Bueno, vamos a ver el trigger de after update, ¿sí? Acá tenemos el disparador, ¿sí? De after day sobre la tabla T1, sobre la tabla T1 de 3 de Firebird en Windows 7. Bueno, vamos a probarlo, entonces va a ser una modificación sobre T2 Dev 3 en Firebird de Linux Debian. Bueno, vamos a hacer una modificación. Vamos a ver si replicó. Vamos a ver si replicó la modificación. Ahí replicó la modificación. Bueno, lo mismo podemos hacer con insert, ¿no? Bueno, ahora vamos a hacer un ejemplo donde vamos a usar tres máquinas virtuales. Le agregamos una máquina virtual más Linux Debian, que va a tener un Firebird también, y la idea es ejecutar en Firebird de Windows 7 un procedimiento que replique la creación de una tabla en forma de abanico sobre los Firebird que están en las máquinas virtuales Linux Debian. La máquina virtual que agregamos con Linux Debian, por supuesto, tiene un Firebird y también tiene la base de datos de ejemplo execute statement creada. Si no, no funcionaría. Así que bueno, vamos a probarlo. Bueno, acá estamos en nuestro Windows 7, máquina virtual con Windows 7. Acá tenemos el procedimiento crear tabla en abanico. Vamos a verlo. Bueno, acá está el procedimiento, ¿sí? Acá está el create table,
que le vamos a pasar por argumento el nombre de la tabla que tiene que replicar en un Linux Debian y en otro Linux Debian, ¿sí? Acá está la ubicación del Linux Debian en el IP, en este IP, el otro en este IP, los puertos correspondientes a Firebird, ¿sí? Los file system y la base de datos, por supuesto, que tiene que estar creada, ¿sí? En los dos Firebird de las dos máquinas virtuales Linux Debian, ¿sí? Así que bueno, vamos a probar cómo funciona este procedimiento. Acá vemos que en un Firebird de Linux Debian la única tabla que tenemos es T2Deb3 y acá tenemos el otro Firebird en el otro Linux Debian, no tenemos ninguna tabla, ¿sí? Este está corriendo en el puerto, este está corriendo en el IP 192.168.1.80, ¿sí? Acá está. Y está escuchando en el 3050 el Firebird, ¿ven? Y acá vemos que este está en el 70. Bien, bueno, vamos a ejecutar el procedimiento. Vamos a copiar la línea de ejecución. Ahí está, vamos a ejecutarlo. Creamos una tabla que se llama db2 en forma de abanico. Bien, vamos a ver si la creó en el Linux Debian. Vamos a hacer un refresh. Ahí está, creada. Y en el otro Linux Debian vamos a hacer un refresh. Y acá vemos que la creó también. Bueno, funcionó la creación de tablas en abanico. Bueno, en este ejemplo usamos tres Firebird en tres máquinas virtuales distintas. La idea es crear una tabla en el Linux Debian que está en color rojo. Para ello lo que hacemos es ejecutar un procedimiento que está en el Firebird en Windows 7 en color azul. Ese procedimiento manda a ejecutar un procedimiento que está en el Firebird de Linux Debian en color verde, y el procedimiento que está en el Linux Debian en color verde manda a crear una tabla en el Firebird que está en el Linux Debian color rojo, ¿sí? A esto lo llamé creación diferida. Sería la creación diferida de una tabla desde Windows 7 a un Debian pasando por el Debian que está en color verde. Bueno, vamos a probarlo. Bueno, acá estamos viendo nuestra máquina virtual con Windows 7. Acá tenemos el procedimiento crear tabla diferida. Vamos a verlo. Bien, a este procedimiento le pasamos el nombre de una tabla. Este procedimiento va a mandar a ejecutar el procedimiento que se llama crear tabla en el nodo .70, donde está escuchando nuestro Firebird, ¿sí? Y ese procedimiento es el que va a ser el encargado de crear la tabla en el Debian rojo, lo voy a llamar. Este procedimiento se ejecuta en el Windows azul. Este procedimiento se manda a ejecutar en el Debian verde, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahora nuestro Debian verde. Este sería el Debian verde que tiene el procedimiento crear tabla. Vamos a ver el procedimiento crear tabla. ¿Sí? Este procedimiento es llamado por el procedimiento que se ejecuta en el Windows azul. Este procedimiento que se llama crear tabla recibe el nombre de la tabla del procedimiento desde el Windows azul. Este procedimiento crear tabla se ejecuta en el Windows verde, pero manda la creación de la tabla en el Linux rojo. Bueno, espero no haberme equivocado en los colores, después sepan disculpar. Pero bueno, es la creación diferida desde el Windows azul pasando por el Linux Debian. Acá estamos viendo el Linux Debian verde y la tabla se crea en el Linux Debian rojo. Perfecto. Vamos a probarlo. Este
que estamos viendo es el verde. Este que estamos viendo es el azul. Y este es el rojo. Bueno, vamos a ejecutar en el azul. Vamos a copiar la línea de ejecución. Vamos a borrar esto así. Bueno, ahí vamos a mandar a ejecutar el procedimiento crear tabla diferida. Le pasamos el nombre de la tabla que queremos crear, Mundo Cruel. Ejecutamos. Bien. Bueno, vamos a ver. La tabla se creó en el rojo, o debería estar creada acá en el rojo. Así que vamos a hacer un refresh. Y ahí vemos la creación de la tabla Mundo Cruel en el rojo. Por supuesto que no está creada en el verde. ¿Sí? No está creada en el verde porque el verde solamente sirvió de intermediario, y tampoco está creado en el azul, ¿sí? Porque este tampoco era la intención crearla. La intención era mandarla a crear desde el Firebird del Windows azul, pasando por el Firebird del Linux Debian verde, y terminar creándola en el Firebird del Linux Debian rojo. Y acá la creo. Bueno, listo. Bueno, espero que estos ejemplos del Execute Statement le sirvan, le haya resultado interesante. Así que bueno, nos despedimos por este video y nos vemos en el próximo. Bueno, chao, hasta luego, suerte.